Les propongo acompañarlos en la lectura y en las nociones más importantes del texto de Maite Alvarado del 2001, Enfoques en la enseñanza de la escritura, que está en Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura. Es un texto que busca revisar distintas propuestas de trabajo con la escritura en la escuela y que de alguna manera revisa históricamente las distintas tendencias y pedagogías que fueron hegemonizando el campo en distintos periodos. Ella parte de una noción de escritura como tecnología, cuyo dominio requiere mucho entrenamiento y es especializado y muchas veces es costoso, y cómo esas producciones siempre estuvieron ligadas necesariamente a la escuela, razón por la cual la escritura cobra como un carácter diferido, distanciado y controlado. Históricamente la enseñanza de la escritura abarcaba dominios diferenciados, ¿no? La caligrafía, la gramática, la ortografía, y no estaba pensado en realidad como una cuestión que tiene que ver más con la composición, ¿no? Con juntar, reunir, procesar, trabajar. En esa época, estamos hablando de incluso propuestas anteriores a los 70, se pensaba entonces en escribir desde una cuestión caligráfica de prolijidad, luego atender a la ortografía de una manera muy inductiva, ¿no? Desde las reglas hasta los casos, y pensaban la gramática como algo que nos bajaba y que debíamos aprender y luego aplicar. En ese sentido, ella señala que los géneros escolares que más se utilizaban o que más se producían eran las descripciones, que claramente, después lo explica mejor, pero claramente son textos en los cuales el docente podía direccionar la mirada, adiestrar la mirada para que se digan y se vean ciertas cosas, y se atendía o se le daba más importancia de repente al vocabulario o, como decíamos, a la ortografía que a la composición en sí misma y en la capacidad de invención. La pedagogía tradicional era deudora de la antigua retórica, entonces se contemplaban cuestiones como la invención o la disposición o la elocutio, que son distintas etapas de búsqueda de argumentos, o ordenación y embellecimiento por medio de figuras que luego se memorizan y se representan. Pero aquí hay una paradoja, porque si bien se atienden esas cuestiones y ese diagrama de escritura tan monitoreado y ordenado, acá la paradoja es que en la retórica antigua cumplía un rol importantísimo el público, y como ya sabemos, en las escuelas el auditorio o el único destinatario era el docente. Entonces, de ahí que estas pedagogías empiecen a cuestionarse, a debatirse cómo pensar la escuela nueva, y con el influjo muchas veces de corrientes que ya venían de Europa, se empiezan a preguntar por distintos métodos que puedan activar la escritura, ya no direccionada o monitoreada como veíamos antes. Vuelvo a eso que señala, que yo lo puse en el PowerPoint, de disciplinar la mirada, porque me parece importante, porque a partir del debate de la escuela nueva y la pedagogía tradicional, observan que ese disciplinamiento de los sentidos, muchas veces dado por láminas que había que describir o por listas de vocabulario que había que usar, eran cuestiones que buscaban orientar, pero lejos de orientar la escritura, monopolizaban los sentidos, y se intenta buscar un carácter más personal en la escritura. Obviamente, si leyeron el texto de Alvarado y ven los ejemplos, muchos incluso pueden hasta causarnos gracia ahora, porque son intentos muy obvios por querer vincular a los chicos con sus sentimientos, sus cuestiones, su intimidad, pero de una manera alevosa y también muy direccionada, ¿no? Como contar un susto, contar sobre su mamá. Pero bueno, tenemos que pensar que
que son prácticas que se fueron dando a lo largo del tiempo y que la escuela también es un lugar de mucha resistencia a los cambios. Entonces que esto que uno puede historizar o marcar en una línea de tiempo, en la escuela a veces hay muy poca permeabilidad para empezar a aplicar esos cambios. En la década del 30 hay que subrayar los aportes de Marta Salotti y Carolina Tovar García, que empiezan a pensar la enseñanza de la lengua ya desde una contribución experimental, ¿no? Desde una escuela activa. Por supuesto, son deudoras de otras de teorías que estaban en boga, como la psicología, la lingüística de Saussure, las ideas de Piaget, y traen una novedad bastante importante para la escuela que tiene que ver con postergar la enseñanza de la gramática, no porque se desatienda la gramática, sino que ellas intentan pensar que el niño por una necesidad va a pedir esas herramientas pedagógicas, que van a sentir la necesidad y no la obligación de atender a las cuestiones gramaticales, y se centran en la libre expresión del niño, ¿no? Tratan de, así como veníamos en la retórica, las composiciones antiguas, viendo que se privilegiaban géneros como las descripciones, bueno, estas pedagogías, al centrarse en el universo afectivo y emocional y psicológico del niño, tratan de pensar en temas ya no tan abstractos, sino más afectivos, cercanos, cotidianos, ¿no? Ahí Maite Alvarado les pone algunos ejemplos como textos o consignas resueltas en las que se busca captar las impresiones, las experiencias de los niños con ¡ay, qué susto! O ¡ay, a mí no se me había ocurrido! O eso me pasó por tonto. Bueno, léanlos porque son geniales. Van a ver que la mayoría tienen como una moraleja, o sea que sigue apareciendo una cosa media disciplinar de ciertos adultos que les terminan enseñando a los niños cómo comportarse o por qué tendrían que haber hecho no tal cosa. Hay una suerte de sumisión y normas de conducta que se escapan al niño, pero refrescan de una manera más natural las experiencias de los chicos, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar que el fundamento lingüístico de estas didácticas de la lengua están centrados en la enunciación. Por otra parte, considero que es importante pensar en la voluntad de ese cambio y cómo ese cambio, más allá de que pueda parecer forzado, muchas de las consignas sean irrisorias, lo cierto es que hay una voluntad de cambio que empieza a focalizarse en el niño, ¿no? En registrar al niño. Bueno, a partir de la década del 60, del 70, se ve una nueva pedagogía, la pedagogía del texto libre, cuyo personaje más importante es Luis Iglesias. Vamos a hablar de él como un pedagogo que introduce novedades consistentes en la escuela. Son pedagogías deudoras de ideas de Francia, ya que habían aparecido en los 20, pero bueno, llegan con cierta posterioridad a América Latina, con el influjo de las ideas de izquierda, del anarquismo, y son pedagogías que se centran en pensar y darles la palabra a los chicos. Entonces ya se muestran o se manifiestan contrarios al acartonamiento que veíamos al principio o esa suerte de espontaneísmo que buscaban las autoras antes mencionadas para darle paso a cierta frescura a los chicos, ¿no? Y darles la palabra implica muchas cosas, cambiar el circuito, porque, por ejemplo, en el caso de Luis Iglesias, trae a la escuela imprentas, entonces le da la oportunidad de dar a conocer o socializar las producciones, entonces cambia el lector, cambia el circuito, se le da prioridad a lo que escriben desde la espontaneidad a los chicos, de volcar su experiencia, de escribir como pueden. Por supuesto que se atienden a ciertas cuestiones de gramática, siempre la gramática va a actuar a partir de las necesidades o de las dudas de ellos.
sí presta atención a la ortografía, pero intenta divulgar textos que sean cercanos o familiares o conocidos para ellos, como puede ser un diario íntimo o un periódico o un mural. Ahí también hay algo interesante, que es que se conjuga el dibujo con la escritura, ya no en esa actividad que plantea primero escribir y después dibujar, sino que se dan aleatoriamente. Muchas veces los dibujos funcionan como planes de escritura, y en ese sentido me parece que el valor de estas cuestiones es darle la oportunidad a sectores que estaban siendo desplazados y desatendidos, a partir del lugar que por excelencia tiene que brindar oportunidades, que es la escuela. En ese sentido también subrayo cómo a partir de esta nueva escuela ya no se vuelve atrás, y todo lo que sigue, que ahora lo vamos a conversar, en algún punto es deudor de esto que estoy diciendo, ¿no? De estas focalizaciones en darle la palabra real al niño, y de que se escuche realmente al niño y no solo que lo escuche el docente. A partir de los años 70 en la Argentina vemos un influjo importante de los talleres. A partir de esa nueva escuela de la que les hablaba hace un rato, con la figura de Luis Iglesias, ya se puede empezar a pensar en la creatividad. Y la idea de taller es importante porque cambia la lógica de escritura absolutamente, y la circulación y el modo, ¿no? Se atiende mucho más al tipo de consignas, que siempre son, bueno, ya deben haber escuchado la idea de la consigna como valla y como trampolín, es decir, un desafío, pero también un salto hacia lo inconmensurable, hacia lo que no podemos premeditar. Ahí empieza a funcionar la idea de la página, ya no el temor de la página en blanco, sino el azar, el juego, lo lúdico, el compartir, el leerse entre muchos. Y en ese sentido, bueno, los talleres son también deudores de ciertos talleres, por ejemplo el Oulipo, que es un taller de literatura potencial, bueno, del surrealismo, de las vanguardias, de pensar el lenguaje ya en otra lógica. Ya no es una escritura que va a tener un modelo a seguir, sino que va surgiendo de las posibilidades que tienen los participantes del taller, ¿no? El taller en el sentido de trabajo, de producción, de corrección solidaria, de pensar de otra manera, ya sin restricciones, de manera colectiva y azarosa. Y bueno, uno de los libros más importantes que probablemente vean en otras clases y que les podamos acercar es el libro de Grafheim, que tiene muchísimas consignas de taller y fue uno de los más importantes. Les decía eso de trabajar ya no sobre la base de un modelo, ¿no? Entonces ahí me parece importante pensar para los años 80 y 90, por ejemplo, la figura de Gloria Pampillo, que piensa en consignas que movilizan al máximo los recursos que tienen los alumnos, los chicos, ¿no? Entonces pensar qué hacer con lo que ya tenemos. Y ahí una de las propuestas de taller que trabajan estas autoras, Pampillo, bueno, Alvarado, es formular una propuesta, una consigna, escribir, pero también leer lo que se escribió, comentar y evaluar en esa línea. O sea que aparece necesariamente la idea de escritura y de trabajo ligadas, ¿no? Acá en el PowerPoint también les agrego la figura de Michel Charols, no sé si se dice así, que tiene que ver con algo que señala y que todavía ocurría, que es atender a la artificialidad que muchas veces generan los destinatarios en la escuela, ¿no? Por eso la importancia de socializar las prácticas de escritura. Ojo, no caer siempre entonces en los mismos destinatarios. Señala que muchas veces las propuestas son poco motivadoras porque recaen en las mismas temáticas y que sobrevuelan todavía representaciones de la escritura que hay que desmitificarlas, ¿no? Como la del don, como que escribe el que tiene un don. Bueno, eso también lo trabaja muy bien Ana María Finocchio, que supongo que la van a leer en estas clases.
Entonces, una de las maneras en las cuales podemos mostrar, como les decía, el trabajo de escritura es hablando con un escritor, socializando lo que hacemos, pensando la idea de versiones, mostrando los manuscritos incluso de grandes autores que han pasado por muchas instancias hasta que publicaron, ¿no? Para que desmitificar la tarea del escritor y volverla una práctica cotidiana. Bueno, a partir de los 90 ya aparece la idea de proyecto, ¿no? En el sentido de darle una dirección, orientar unas actividades con un fin. Por supuesto, esto parte de concepciones constructivistas del aprendizaje, ¿no? Como que hay esquemas previos que nos van a permitir vincular lo nuevo o que se van a ir activando durante el aprendizaje. Hay un intento por interrelacionar la lectura y la escritura y son formas de pensar deudoras de modelos psicolingüísticos. En ese sentido, los proyectos se focalizan en la sistematización, es decir, identificar 3 operaciones básicas que están en juego y que tienen que estar organizadas, la de planificación, luego la textualización, que es la redacción en sí misma, donde ahí se ponen en juego muchas cosas, la ortografía, la gramática, la normativa y por último la revisión. Hay un aporte importante, un aporte de Holibert, que habla de 3 tipos de proyectos, aquellos que imbrican la vida cotidiana y el aula, aquellos que son como proyectos empresas, ¿no? Que intentan comprender actividades más complejas, tal vez ya buscando desescolarizar la práctica de escritura, y proyectos que son como aquellos que ponen las competencias o los conocimientos en juego mediante la reflexión y la sistematización del aprendizaje. En ese sentido, la idea de sistematización del aprendizaje tiene que ver también con compartir no solo los textos, sino pensar qué pasa después, ¿no? Con las correcciones, las apreciaciones, las valoraciones, ¿no? Y cómo eso sienta un precedente para poder seguir y avanzar. Bueno, para finalizar, después de todo este peregrinaje por distintas pedagogías, Alvarado pide que reconsideremos en realidad las vinculaciones entre la escritura y la oralidad, y marca una ausencia significativa que me parece que es una invitación a que nosotros también lo pensemos, que es cómo muchas veces en los enfoques de la enseñanza de la escritura nos olvidamos de la experimentación, del juego, de lo poético, del chiste o del humor, del juego, no sé, con los niveles más chiquitos o inferiores de la palabra como una sílaba, ¿no? Y en algún punto eso también es una invitación como docentes para que sigamos pensando sobre las prácticas de escritura y tratemos de propiciar por medio de escritura de invención no solo un pensamiento creativo, también un pensamiento crítico, que podamos afianzar el conocimiento de la lengua, que busquemos la eficacia en la comunicación, pero por sobre todas las cosas creo que es una invitación a seguir pensando, ¿no? A que esta línea de tiempo en algún punto la podamos continuar nosotras o nosotros con nuevos aportes. Bueno, espero les haya servido.